Una de las cosas que más intriga generan en el corazón de los creyentes cristianos actuales en esta tierra es la pregunta de cómo llegarán a volverse creyentes cristianos los judíos, los hebreos que todavía no recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. La respuesta a esa pregunta, el análisis del capítulo 11 de Apocalipsis que hoy vamos a acometer juntos en este espacio. Quien te habla, Guillermo Álamo, te saludo, bendiciones donde quiera que estés visualizando este video. También lo subimos, como siempre contamos, a nuestro canal en la plataforma YouTube que se llama Apocalipsis Ahora. Porque nosotros queremos que Dios nos revele los misterios y para eso prestamos oídos atentos y un corazón dispuesto a creer a su palabra. A creerla, leerla, escudriñarla, asimilarla, escudriñar. Verbo extraño que aprendemos en contacto con la versión Reina Valera 1960, pero que expresa algo que no se puede traducir de otra forma, sino con esa palabra que a nosotros nos produce un saborcito arcaico, pero es como hay que leer la palabra, y en este caso más que se trata de textos tan llenos de simbolismo, tan llenos de intertextualidad. Hoy vamos a ver muchísimo de eso, el capítulo 11 tiene muchísimo. Estamos en el interludio donde se nos va a narrar una historia que no necesariamente acontece en medio de los hechos que se vienen describiendo, que son los sellos y las trompetas en los que Dios está expresando, por lo menos algunos opinan, la disciplina y el castigo de Dios sobre los incrédulos. Otros, por lo menos yo me siento inclinado más bien a pensar que ya expresan el enojo y la ira de Dios contra los habitantes del mundo, si bien no en forma devastadora como sí lo van a hacer las 7 copas. Estos hechos que vamos a narrar corresponden a la primera mitad de los 7 años que narra el Apocalipsis, esa cuenta regresiva de 7 años que se extiende desde que la iglesia es quitada, la iglesia actual, los cristianos actuales somos quitados del mundo, hasta que Jesús regresa y posa sus pies en el Monte de los Olivos en la batalla de Armagedón. Son 7 años, es una cuenta regresiva de 7 años. La primera mitad de esos 7 años es un periodo que Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, caracteriza como que el lema va a ser paz y seguridad. Parece que un gobernante global, al que llama Daniel el Desolador y al que llama el Nuevo Testamento la Bestia, el Anticristo, el Hombre de Pecado, el Hijo de Perdición y otros nombres. Va a ser un pacto de 7 años. Pero la mitad de los 7 años va a quebrantar ese pacto. Ya hemos visto cómo simbólicamente Apocalipsis alude a él en el capítulo 6 como un jinete con un caballo blanco y un arco sin flecha. Este era símbolo romano para la paz, considerada, decíamos, como un acuerdo de paz. Quizá un tratado de desarme nuclear o no sabemos qué, o el pacto que va a celebrar entre Israel, esto habla Daniel capítulo 9, y otros pueblos que no se identifican, pero que pensamos que pueden tranquilamente llegar a ser o los árabes o los palestinos. Los árabes es una designación más amplia, más abarcativa, y los palestinos son los vecinos con los que conviven prácticamente en el mismo territorio. Bueno, estamos por tratar de hechos que van a ocurrir en los primeros 3 años y medio en los cuales el mundo va a gozar merced a este pacto de 7 años entre el anticristo, que no se va a manifestar como tal, sino como un hombre de la concordia, de la paz, de la negociación, que va a estar todo bien bajo su dominio. En estos primeros 3 años y medio la gente va a decir, bueno, por fin se terminaron las guerras, por fin quizá haya un tratado de desarme nuclear a nivel global. Pero van a estar estos 2 señores de los que se nos va a hablar acá. Se me dio una vara que servía para medir, dice capítulo 11 de Apocalipsis, hoy vamos a recorrer juntos, y se me ordenó, dice esto Juan, el autor del Apocalipsis, el redactor del Apocalipsis, el autor es el Señor, es Dios, el inspirador de la Escritura que quiere que vos leas su palabra, incluidos los textos proféticos. Se le ordenó entonces a Juan, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y luego cuenta ¿cuántos adoran allí? Es muy bueno como lo traduce, me sorprende un poco la versión NBI. Hay muchas escenas bíblicas en las cuales se manda a un personaje que mida un templo. Ocurre en Apocalipsis más de una vez,
ocurre en el profeta Ezequiel, en el capítulo 40, cuando se describe, por ejemplo, el templo que va a presidir esa Jerusalén durante el reinado mesiánico. Pensamos los cristianos los 1000 años de los que va a hablar más en específico después el Apocalipsis. Muchas veces se usa como sinónimo de un juicio que se está preparando, otras veces tiene que ver con que ¿quién mide un terreno? ¿Quién mide una hacienda? Generalmente o el dueño o un interesado en adquirir esa hacienda. Es un acto de juicio y de recorrer y de enseñorearnos mejor de algo que ya nos pertenece por derecho propio. Estos son algunos significados que van flotando por ahí. Otros dicen que acá cuando se habla de medir el templo tiene que ver con observar la condición espiritual de los que van a estar adorando en ese futuro en el santuario. Se trata también al templo de manera simbólica, pensando que se habla de los creyentes, pero da toda la sensación, por lo que se nos va a narrar después, que se trata de un templo real, o sea, para oídos judíos, de un tercer templo en Jerusalén. Se va a reconstruir el templo en Jerusalén. ¿Cómo va a ser? También nos da algunas pistas muy interesantes el relato, vamos a seguir leyéndolo. Y en ese templo real va a haber personas que realmente van a estar adorando a Dios, que van a ser claramente hebreos, a los cuales va a estar destinado este ministerio, como decimos los evangélicos, esta misión profética o evangelística, o como quieras llamarla, de los personajes de los que vamos a hablar hoy. Hoy hablamos de los dos testigos, los dos profetas que Dios va a enviar a Israel para convertirlos a su Mesías enviado, que es Jesús, nuestro Señor. Versículo 2, pero no incluya, se le dice, o sea, medí todo, medí a los adoradores, medí el lugar, pero no incluyas al atrio exterior del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, a los gentiles, a los etnesin, se dice. O sea, a los que no son de la raza de Israel, no son ni de los 144.000, ni son descendientes de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. Son las naciones, los goim, dicen los hebreos, los cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses, o sea, los 3 años y medio finales de historia, durante los cuales pensamos que transcurrirá la mayor parte de los sellos, trompetas y copas de la ira de Dios. Durante esos años va a ser una profanación total de Jerusalén por parte de estos gentiles, a los cuales en principio el atrio exterior al templo habrá sido entregado a su gobierno. ¿De qué nos habla esto? De que ese pacto de 7 años que va a ser este príncipe romano, pero judío, que va a ser el anticristo, al cual muchos judíos van a confundir con el propio Mesías. Ese Mesías con poder efectivo que ellos esperaban y por eso rechazaron al Señor. Ese pacto va a incluir una negociación sobre el estatus del lugar externo fuera de ese templo futuro que se va a construir en Jerusalén. De esa mega sinagoga, como dicen despectivamente los árabes enemigos del proyecto del tercer templo. Ya hay gente dedicada a esto, la gente del The Temple Institute, el Instituto del Templo. Estaba a cargo Yehuda Glick hasta que un activista le dio una puñalada hace algunos años, pero hay gente comprometida en producir el mobiliario, las ropas, en preparar a los jóvenes que van a estar destinados a ejercer ahí el sacerdocio y a ofrecer sacrificios de animales como en el Antiguo Testamento. Los judíos, recordemos, si no tienen templo, sienten que no tienen comunicación con Dios y que sus pecados no están siendo expiados, no están siendo lavados. Ellos no creen en el sacrificio de Jesús. No creen ni en la suficiencia, ni creen que Jesús haya sido el Mesías enviado para sacrificarse por amor a nosotros. Así que entienden que hay que reanudar cuanto antes los sacrificios periódicos de animales. Y lo van a hacer cuando llegue el permiso dado por Dios y cuando, hablando humanamente, estén dadas las circunstancias geopolíticas. Seguimos. 42 meses pisotearán entonces la ciudad santa. Por mi parte, versículo 3, dice Dios, yo encargaré a mis 2 testigos que vestidos de luto profeticen durante 1260 días, o sea, los primeros 3 años y medio de esta cuenta regresiva que empieza cuando los cristianos somos quitados masivamente de este mundo en cuerpo y alma y sin pasar por la muerte, hasta que Jesús retorne para gobernar sobre la tierra como recién decíamos. Entonces 42 meses van a profetizar estos 2 testigos y 42 meses va a durar la profanación y el dominio total de los gentiles sobre Jerusalén. Hay un tiempo para cada cosa. Primero viene el tiempo de la predicación de estos 2, vestidos de luto, vestidos de sacos de pelo, dice, vestidos
de cilicio, textualmente. Eso es como se dice en griego. Acá dice vestidos de luto porque traduce la idea general de cómo van a estar vestidos estos hombres, predicándole a Israel que se arrepientan de sus pecados. De nuevo, la centralidad del relato de los creyentes y del llamado a los incrédulos es que se tienen que arrepentir de sus pecados, que tienen que hacer lamentación por lo que hayan hecho mal en sus vidas. Sin ese componente de llamado a que se lamenten profundamente por el mal que cometieron. El Evangelio, insistimos en esto, lo vamos a insistir todas las veces necesarias, está incompleto. El Evangelio no es un mensaje publicitario, no se trata de que la gente vea a Jesús como la solución de todos sus problemas, como la panacea, como jauja, como el dorado, como si fuera un paraíso Disney. En Jesús hay que superar algunas situaciones. Jesús nos plantea retos. Jesús nos propone que muramos a nuestro ego para que podamos vivir con la vida sobrenatural que Él nos va a dar. Pero eso de ninguna manera quiere decir que va a ser un lecho de rosas ni un camino lleno de florcitas y maripositas, porque ciertamente va a haber momentos hermosos y gratificantes, pero no nos llamó el Señor a predicar un evangelio como si fuera un paraíso consumidor. No va por ese lado. Tenemos que llamar a la gente a cambiar de vida. 1260 días vestidos de luto, dice acá. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Alusión al profeta Zacarías. Acá abajo vamos a incluir los pasajes por razones de brevedad. En principio eran Josué y Zorobabel, estos dos personajes encargados de reconstruir el templo. También vos mirá qué intertextualidades tenemos acá. Estos dos testigos van a estar asociados también a los comienzos de la adoración en el templo de Jerusalén, entre esos hebreos destinados a convertirse al Mesías durante estos días tan críticos, tan dramáticos. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. Seguimos poniendo la intertextualidad acá abajo. Además, tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. 3 años y medio de paz y seguridad, sí, pero la piedra en el zapato y la mala conciencia de esta tierra, entendemos que ya sin el Espíritu Santo, como está operando hoy, en plena libertad, llamando a la gente al arrepentimiento alrededor del mundo, van a ser estos dos profetas, estos dos testigos levantados por Dios. Así que la gente va a estar muy contenta con ellos, ¿no? Muy felices. Mirá cómo sigue la historia. A propósito, hay una discusión teológica sobre si son Moisés y Elías, porque acá se describen los términos que en la Biblia se aluden muchas veces a la misión que cumplieron Moisés y Elías y a los poderes que fueron dados por Dios a Moisés y a Elías. Otros dicen que serán Moisés y Enoc o Enoc y Elías porque son personajes que tienen como particularidad no haber pasado por la muerte física. Bueno, Moisés sí, pero su cadáver, como se nos cuenta en Deuteronomio, desapareció y no fue encontrado, lo cual indica, y también aparece en la transfiguración junto con Jesús, que no fue su cuerpo corrompido, que es una de las penas que tiene que pasar todo aquel que haya cometido pecado. Del polvo eres y al polvo volverás. Ese es un pasaje de Génesis que se usa para más o menos tratar de hacer encajar en los perfiles de Moisés y Elías a estos dos personajes. Mucho más sencillo me parece a mí entender que estos dos testigos van a venir en el poder de Moisés y Elías. Van a ser muy semejantes a Moisés y Elías y van a estar investidos de facultades, de dones sobrenaturales, quiero decir, dados por Dios semejantes a los de Moisés y Elías. Y así también los hebreos van a entender que es Dios mismo el que les está hablando a través de estos personajes. Nadie se va a poder hacer el desentendido respecto de quién está hablando a través de ellos. Ahora bien, versículo 7, retomamos la narración. Todo esto, insistimos, pasa en la primera mitad de los 7 años, ya sin la iglesia actual en esta tierra. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, estos son testigos de Dios. Son testigos, tienen identidad de testigos, conocen al Señor Jesús, tuvieron el nuevo nacimiento, se arrepintieron de sus pecados, experimentaron la vida nueva, recibieron los dones del Espíritu Santo, pero además dan testimonio. Eso es un hacer. Ser testigos de Dios, ser testigo de Jesús es una identidad, es un ser. Dar testimonio es un deber. Es una misión que se nos ha confiado a todos y cada uno de nosotros, pero a estos de manera, como verás, sumamente especial. Cuando hayan terminado entonces de dar su testimonio,
la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Esto, a pesar del final que parece trágico y horroroso, cuando hayan terminado de cumplir su función, un cristiano no tiene ningún derecho de sentir que se va a morir antes de tiempo. Ninguno. Porque Dios te va a llevar en el momento justo. Prohibido acá el síndrome del rey Ezequías, que dijo, no, Señor, déjame unos años más, que todavía me queda arreglar algunas cositas ahí en mi familia, en mi casa. Prohibido. Si el Señor te lleva, es que ya cumpliste y te tenés que ir con Él porque ya está, ya hiciste tu parte. Dice que la bestia que surge del abismo, primera alusión bíblica explícita al anticristo. Este es el anticristo, este es el que va a reemplazar a Jesús y se va a sentar en el templo y va a profanar este tercer templo del que nos habla acá Apocalipsis, que va a estar en vecindad con un patio entregado a los gentiles. Quizá estamos hablando del domo de la roca. Quizá el domo de la roca no sea tocado, sino que el tercer templo se construya al lado. Así parece ser, y hay planes también de los muchachos que quieren hacer el tercer templo que apuntan en esta dirección. Les hará la guerra, los vencerá y los matará. Seguimos, sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad. Acá parece estar hablando en términos que aluden a Babilonia, la grande, pero no está hablando de Babilonia, no está hablando de Roma. En esa ciudad llamada en sentido figurado, en sentido espiritual, dice, me encanta, pneumáticos es esto en griego, ¿no? Es un adverbio. Pneumáticos es llamada en sentido espiritual Sodoma y Egipto. Sodoma, perversión sexual, homosexualismo, sexo hombre con hombres, mujeres con mujeres. Así describe Dios la espiritualidad de la gente promedio de la Jerusalén y del Israel de los tiempos finales. Van a ser sodomitas, muchos de ellos, para no decir que la mayoría. Y Egipto representa ocultismo, representa esclavitud y representa opresión. ¿Hay alguien que seriamente piense que se está tratando con justicia a la gente común de Palestina en estos días? Seriamente creo que nadie lo piensa así. Estamos hablando desde el punto de vista ético, no hablamos ni de la política, ni de si Hamás y no sé quién. Estamos hablando de si es correcta la actitud que se está asumiendo en cuanto a ellos. Son horas sumamente turbias en cuanto al trato que Israel está dispensando a esta gente. No está bien. Sodoma y Egipto, así va a ser el Israel de los tiempos finales, pero Dios sigue amando a Israel. Dios nunca va a defender la causa de los antijudíos. Dios siempre va a juzgar a los antijudíos. Se están metiendo con su plan y con su pueblo. De acá Dios se va a levantar un pueblo de estos que son egipciacos y sodomitas. ¿Qué ciudad será esta gran ciudad? Ahí lo aclara, donde también nuestro Señor fue crucificado. Jerusalén, fin del enigma. Ya está, se habla de Jerusalén. Es la única ciudad en la que nuestro Señor fue crucificado. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, alusión bastante evidente, pienso yo, a las redes sociales, a los medios de comunicación masiva. Gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres durante 3 días y medio y no permitirá que se les dé sepultura. Esto fue escrito, volvamos un poco, hagamos un retroceso histórico feroz, año 90, 95 después de Cristo. Ya en esa época había unas 300 millones de personas o más viviendo sobre el planeta Tierra. En ese tiempo no había un espacio material ni un tiempo en el cual pudieran circular 300 millones de personas en una plaza en Jerusalén. Hoy día que somos más de 8.000 y tantos de millones alrededor del mundo, muchísimo menos. Pero con la virtualidad, con los medios y los dispositivos de que disponemos y que quizá todavía sigan desarrollándose otros nuevos de los que no tenemos ni noticia. Esto es sencillo. Se puede contemplar. Hoy esta tarde estaba viendo un partido de fútbol que transcurría en Europa, en tiempo real, ahí con un vecino, enterándome de cómo la diversa trayectoria de la pelotita en el campo de juego, a una enorme distancia, pero en un tiempo casi instantáneo. Y me iba enterando de lo que pasaba. Hoy día pasa eso, hoy, mañana va a empezar un cónclave en Roma. Y va a estar todo el planeta con sus ojos puestos en quién va a resultar producto de esa elección. Así que las cosas pueden suceder ya mismo. 3 días y medio van a contemplar sus cadáveres. Esto es humillación pública. No sepultar el cadáver de alguien es
además de matarlo, regodearse en exponer su vulnerabilidad y su final. Para un hebreo, para la mentalidad judía, para la mentalidad antigua en general, los cadáveres insepultos eran lo peor que te podía pasar en la vida. Aparece en Eclesiastés, que data del año 1000 a.C., aparece en la tragedia griega y lo volvemos a ver acá en Apocalipsis. No sepultar un cadáver es el colmo de la humillación propinada a un enemigo. 3 días y medio los van a tener paseando sus cadáveres y no se va a permitir que se les dé sepultura. Dice, los habitantes de la tierra, mira, acá está el resultado, se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos, como si fuera Reyes o Navidad o esas festividades que tienen en este planeta. Porque estos 2 profetas los atormentaban. Es extraordinario, ¿no? Los llamaban al arrepentimiento. Quizá les exponía la verdadera naturaleza de ese príncipe que hizo el pacto de 7 años entre Israel y otras naciones. Este supuesto pacificador, este victorioso hombre de un desarme mundial. Este mensajero de la paz y seguridad, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, es un impostor, es un hombre de Satanás y vienen los juicios de Dios. Quizá digan en ese tiempo estos 2 profetas levantados por Dios. Y la gente no quiere escuchar algunas cosas, pero ¿es eso razón para que un hombre de Dios deje de anunciar lo que Dios le ordena que anuncie? No, por supuesto que no. Y mientras dure tu ministerio, Dios te va a sostener. Cuando hayas terminado, Él te va a llevar. Pasado los 3 días y medio entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios. Como Jesús, resucitan al 3er día. Pero estos son 3 días y medio. Jesús no estuvo 3 días y medio muerto, sino a lo sumo 3 días y 3 noches. Hay discusiones en cuanto a eso, no me voy a meter en ese asunto. Pero Dios los hace resucitar. Se pusieron en pie y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. Uno se imagina ya los graphs de la televisión en aquel tiempo, como si existiera la tele, ya es algo que está en peligro de extinción, el aparato de televisor. Yo creo que solo la generación de la gente mayor todavía mira televisión. Creo que estos intentos de hacer televisiones 4K, 8K, quizás son una señal de agotamiento de ese medio de comunicación. Se usa para otras cosas hoy día, esas pantallas enormes que se consumen todavía en el mundo. Pero quiero decir, más allá de que mi lenguaje por ahí es medio anticuado, todo el mundo va a estar observando y todo el mundo va a quedar helado cuando estos 2 se levanten por el aliento de Dios que los va a hacer resucitar después de 3 días y medio. Quienes conocen el tratamiento de cadáveres, y te imaginas si esto pasa en verano además, saben que en 3 días y medio alguien ya huele, como Lázaro. Lázaro era de 4 días. Olía fuerte. Entonces, después de ese periodo, estos 2 son levantados sobrenaturalmente por Dios y resucitan, como Lázaro, como Jesucristo y como otros que Dios ha levantado entre los muertos en muchas otras épocas. Dice, Dios sigue resucitando muertos, Dios sigue haciendo milagros de este nivel. Dios sigue siendo el mismo, Dios no ha cambiado. Que la gente no lo publique o que no aparezca en los libros de historia o que los medios de comunicación no lo informen, es asunto aparte. Pero que ocurre, ocurre. Seguimos. Entonces los 2 testigos oyeron una voz potente del cielo que les decía, suban acá. Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Como Jesús también es levantado entre las nubes del cielo. Las nubes aparecen mucho siempre como señal de cuando uno cruza del espacio atmosférico de este planeta y de este universo al nivel de la presencia de Dios, al 3er cielo, como lo llama Pablo en la carta de Corintios cuando habla de su propia experiencia siendo llevado hasta el trono mismo de Dios. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto, seguimos en Jerusalén, y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7.000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo. No sabemos si es que se van a convertir todos o si simplemente van a admitir que estos hombres eran de Dios y que su actitud venía siendo espantosa en relación a ellos. El segundo ay ya pasó, pero se acerca el tercero, versículo 14. Tocó el 7º ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, de su Mesías, de su Christos, y Él reinará por los siglos de los siglos. Interesante que se habla ya como de algo consumado, de algo que todavía no se nos está narrando en el propio texto. El reino del mundo ha pasado.
Esto está en un tiempo griego que se llama aoristo, que implica un hecho que ocurre de manera puntual y rotunda. Está bien traducirlo como pretérito perfecto, aunque no es exactamente como lo hubiera puesto un griego, pero vos ya sabés que las traducciones exactas no existen. Pero esta es una buena aproximación, Reina Valera también lo hace con pretérito perfecto. El reino del mundo ha pasado ya es un hecho consumado, solo falta que se termine de verificar en lo material, pero Dios ya dirimió esta cuestión. Y el reino ya pasó a ser de Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso está en futuro. También es interesante, está bien traducido eso. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo... Atención a esto de la traducción. Acá venimos con nuestro detalle gramatical, griego, qué sé yo. Vas a ver que esto aporta a lo que normalmente leemos los cristianos cuando vemos Reina Valera 1960. Señor Dios Todopoderoso, Pantocrátor, Todopoderoso, el que todo lo puede, que eres y que eras. No dice que has de venir, porque ya está narrando y se está anticipando a la llegada de Jesús para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Lo agrega el Textus Receptus, que es la base de la traducción Reina Valera y de las versiones clásicas, la Biblia de Lutero, la Biblia Rey Jacobo y las Biblias clásicas que nosotros llamamos, pero no dice que has de venir, que eras y que eres. Te damos gracia porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, esto es un canto, ¿no?, de alabanza a Dios. Pero ha llegado tu ira, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a los que creyeron en ti y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de exterminar a los que destruyen la tierra, de destruir a los que destruyen la tierra. Las naciones se enojan y se van a enojar cuando vengan predicadores de en serio en ese tiempo que va a parecer monopolizado por la mentira de Satanás, que le va a decir a la gente lo que quiere escuchar, que no renuncien a sus pecados, que traten de ser felices, que ya son bastante buenos para que los estén cargando con exigencias morales y con temores de orden espiritual o religioso o profético. Eso va a convencer a la gente, eso siempre convence a la gente. Que les hables de riquezas, de gloria, de brillo, de fama, de reconocimiento, de expandir el ego. Eso a la gente le gusta, que te inflen el pecho. Sos importante, vas a lograr grandes cosas, estás destinado a cambiar la historia, a ser influyente. Eso al mundo le encanta, pero estos profetas no van a venir por ese lado. Y la gente se va a enojar. La gente se enoja con Dios, la gente no quiere al Mesías de Dios, la gente no recibe a los profetas enviados por Jesús. De Jesús mismo, él cuenta en una parábola, no queremos que éste reine sobre nosotros. Decían de él, según él cuenta en una parábola. Todavía el mundo no quiere saber nada con el reinado de Jesús sobre sus vidas. Tratan de poner en un rinconcito cómodo a Jesús en el mejor de los casos. Ahí en el armario donde no molesta, como una reliquia de los tiempos pasados, y asimilarlo a esquemas mundanos como el cambio social, o cuestiones morales, o cuestiones culturales, y nada más que eso. Reducen a Jesús a un lugar donde esté cómodo. Al verdadero Jesús no lo pueden soportar porque no quieren santificación en sus vidas. Y no se excluyen ni muchos que se llaman gente de Dios de esto. Las naciones se enojan, el enojo de las naciones es expresión de su desenfreno y de su rechazo de la soberanía de Dios. Pero la ira de Dios expresa su santidad y su justicia, es perfecta, la ira de Dios no se excede. Acá no vamos a ver ninguna injusticia, no vamos a ver ese exceso en la defensa propia que hoy día está de moda, por lo menos en mi Argentina, y esto es triste de decirlo. Así que Dios va a juzgar a las naciones y va a recompensar a los que mantengan su fidelidad y teman a Dios, cualquiera que sea su condición, y de destruir a los que destruyen la tierra, no sé si se refiere al pecado ecológico, pero suena bastante a eso. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Con esta imagen sobrecogedora termina el capítulo. Se abre en el cielo el templo de Dios y ahí se ve el arca del pacto. Esto es un recordatorio de la alianza inquebrantable de Dios con su pueblo Israel. Y para remacharla, vuelve a aparecer un recordatorio de Dios en Éxodo capítulos 19 y 20, revelándole sus mandamientos al pueblo de Israel en el monte Sinaí.
Se ve el arca del pacto y hubo relámpagos, estruendos, truenos, terremoto y una fuerte granizada. Relámpagos, voces, truenos, terremoto y una fuerte granizada. Además, esto es un sumario de lo que se va a narrar en las 7 copas de la ira de Dios. Todavía falta un montón para llegar a eso, pero esta es la 7ª trompeta, que remata los juicios de Dios previos a la expresión más pura de las copas de la ira de Dios. Todavía estamos a las puertas de que suceda lo peor que haya visto jamás y que vaya a ver en lo sucesivo la humanidad en el desarrollo del enojo de Dios sobre la tierra. Todavía quedan varios interludios, como ya te conté. Nos queda el capítulo 12, que nos muestra una visión simbólica con algunos elementos interesantes, algunos muy reveladores y otros, como siempre, enigmáticos y que no sabemos del todo bien cómo identificarlos. Dios mediante lo vamos a desarrollar si nos acompañás también en nuestro próximo encuentro. Dios te bendiga.